Rusia, con incesante presencia en América Latina, sumó 6.391 millones de dólares en ventas de pertrechos bélicos a México, Cuba, Venezuela, Brasil, Argentina, Nicaragua, Perú, Colombia, Ecuador y Uruguay de 1992 a 2020. Sin importar que fuera la Unión Soviética hasta 1991 o Rusia a partir de ese año, a Estados Unidos siempre le incomodó la presencia militar de Moscú en América Latina y el Caribe, que empezó en 1960 en Cuba para expandirse en 1970 a Perú, en 1976 a Guyana, en 1980 a Nicaragua y en 1982 a Granada y prolongarse en el siglo XXI a México, Venezuela, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay. Tras ser un teatro indirecto de la pugna Moscú-Washington en el choque comunismo versus capitalismo o Guerra Fría en la segunda mitad del siglo XX, la zona sería de nuevo un campo paralelo de la batalla Kremlin-Casa Blanca y focalizada en Cuba, Venezuela y Nicaragua. La crisis de Venezuela insertó a Moscú en el centro de la geoestrategia en el área. En apoyo al cuestionado a Venezuela, Rusia le envía recursos financieros y consultores militares y le vende armamento, detallaron en el libro Desafíos para la seguridad y la defensa en el continente americano 2020-2030. La influencia rusa en Cuba, Venezuela y Nicaragua socava los intereses de Washington, dijo el almirante Craig ayer, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. El comando que controla las operaciones militares de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe excepto México, vigila la incursión de actores extrarregionales. Rusia siempre rechazó los ataques y alegó que respeta la soberanía de cada país. Rusia sumó 6.391 millones de dólares en ventas de pertrechos bélicas a México, Cuba, Venezuela, Brasil, Argentina, Nicaragua, Perú, Colombia, Ecuador y Uruguay de 1992 a 2020. El total podría aumentar porque hay datos parciales de Cuba, primer país satélite en América de la extinta Unión Soviética. De 1950 a 1991, los negocios militares de los soviéticos con sus 5 compradores, Cuba, Perú, Nicaragua, Guyana y Grenada, alcanzaron los 14.934 millones de dólares. Las cifras actualizadas fueron reveladas por el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, principal centro mundial de monitoreo de gastos de defensa. Aunque la incursión rusa en el área incluyó inversión petrolera en Venezuela, el factor castrense emergió como prioritario. Caracas se convirtió en el más importante cliente regional de los rusos. Precisión absoluta a gran alcance, proclamó Venezuela el 22 de mayo de 2020, eufórica y desafiante, luego de que la Fuerza Armada de Venezuela realizó con éxito una ronda de pruebas en ejercicios bélicos para simular la protección de aguas y costas en la norteña isla de La Orchila con misiles Buk, fabricados en Rusia. Una maniobra con bombarderos supersónicos rusos Tupolev Tu-160, procedentes de Moscú y Caracas, que sobrevolaron aguas internacionales en el Mar Caribe, ingresaron a Centroamérica, aterrizaron en Managua y desplegaron una serie de juegos castrenses de guerra, simbolizaron en octubre de 2013 una renovada alianza militar entre Rusia y Nicaragua. Colombia expulsó en diciembre de 2020 a 2 espías al verificar que, encubiertos como diplomáticos de la Embajada de Rusia en Bogotá, intentaron captar información secreta de Colombia sobre inteligencia militar, infraestructura energética, desarrollo tecnológico, telecomunicaciones y empresas públicas y privadas. El tradicional apacible escenario de la bahía de La Habana sufrió un súbito cambio en la mañana del 24 de junio de 2019 por el arribo de 3 barcos de guerra de Rusia que en misión especial a Cuba, anclaron en las dársenas que, hasta mediados de ese mes, usaron los cruceros turísticos de Estados Unidos que luego fueron prohibidos por el embargo económico que Washington impuso a la isla desde 1962. Fusiles Kalashnikov, aviones y cazas Sukhoi, helicópteros Mi de misiles AM, Buk, S-300, Pechora y mantas de lanzamiento y portátiles, cañones Zu-23, morteros, tanques T-72B o sistemas de defensa antiaérea y de artillería costeros. Esas y otras piezas del menú militar de Rusia inquietaron a Estados Unidos por la incursión de su viejo rival a su sector inmediato de influencia. Poco a poco, el oso ruso va acorralando al águila americana, con el dragón chino sobrevolando el continente. ¿Podrá ser América Latina una nueva guerra fría? Es cuestión de tiempo que la ruleta empiece a repartir suerte o desgracia.